misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy sábado día 27 de marzo del tiempo de Cuaresma. Vamos a dar lectura ya al último al último sábado de Cuaresma, porque mañana empezamos con el Domingo de Ramos, la Semana Santa. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Sábado de la quinta semana de Cuaresma, sábado 27 de marzo. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde ha ido, los reuniré de todas las partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel.
Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos, ni volverán a contaminarse con sus ídolos y sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los lugares pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sin padres. Allí habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré sobre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 31 de hoy nos dice lo siguiente: el Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblo, la palabra del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo aguardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano muy más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos aguardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 11, versículos 47 al 57. Perdón, del 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a la casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos, y si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muere por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que él se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a leer la reflexión
que nos manda nuestro hermano José Manuel Vegas, hermano claretiano, misionero claretiano. Vamos a dar lectura a lo que él nos manda y nos dice, que es una reflexión muy larga y muy completa, muy detallada en todos los puntos, como él suele hacerla. Muchas gracias, hermano. Ya te lo digo por ya adelantado. La tensión entre Jesús y los judíos, fariseos y sumos sacerdotes, ha llegado a un punto de no retorno. Ya no se trata de polémicas sobre la ley, ni de amenazas más o menos veladas o de ataques, como intentos de lapidación, más o menos espontáneos. Ahora se celebra una reunión oficial del más alto nivel. Se toma una decisión en toda regla y se dan las instrucciones para su cumplimiento. Es curioso y trágico, paradójico, que el motivo final de la decisión de darle muerte sea el hecho de que Jesús ha devuelto la vida de un hombre. La ceguera de los líderes del pueblo es total. No lo ven como un signo definitivo de su mesianismo, de que Dios actúa por medio de él, sino como una amenaza para su poder religioso, amenaza para su política, por las posibles represalias romanas. Los cálculos humanos y los intereses de corto alcance les ha cegado para ver lo que por otro lado parece evidente. Dios mismo actúa en él y por Jesús. Juan, para que siempre juega en dos planos, el de la comprensión meramente humana y la de los planes de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Y ve en las palabras de Caifás, que pronuncian la sentencia de muerte de Jesús, un oráculo profético que trasciende por completo la intención del sumo sacerdote, siendo de aquí abajo decide la muerte de Jesús por cálculos políticos y religiosos, pero por el cargo que ocupa, que proviene de allí arriba, expresa un verdadero sentido de esa muerte. Sin quererlo ni pensarlo, da en el clavo. Jesús va a morir por todo el pueblo, no solo, sino que iba a reunir a los hijos de Dios dispersos. Es altamente significativo que la profecía de Ezequiel no se refiera a Judá sino a Israel, que se había dispersado definitivamente casi 200 años antes de la deportación de Babilonia. Israel había dejado de existir como pueblo, se había disuelto entre todas las naciones. La profecía de Ezequiel se puede entender como una reunificación que en el fondo afecta a la humanidad entera en torno a un rey, un pastor que trasciende toda significación política. Jesús entrega su vida libremente, por eso se ocupa, tras su retirada en Efraín, se prepara a regresar a Jerusalén, pese a los graves peligros que se cierren sobre él. Aceptar libremente la muerte por amor significa tocar el centro neurálgico del drama del hombre, exiliado de Dios por el pecado, condenado a una muerte para siempre. Como decíamos 2 días atrás, la muerte no sabe de razas, ni condición social, ni de partidos, ni ideologías, ni de religión. Yendo libremente hacia la muerte, Jesús se adentra en el lugar en el que todos sin excepción somos iguales. Solo dando la vida es posible reunir a todos los seres humanos dispersos en una familia nueva, la de los hijos de Dios. Jesús se apresta a volver a Jerusalén. Nosotros, discípulos suyos, debemos estar dispuestos a acompañarlo, a ser testigos de su pasión, para poder proclamar después su resurrección. Mañana, Domingo de Ramos, nos adentramos en la Semana Santa, el giro decisivo a la historia de la humanidad. Ya están pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando en nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Importante es esta última frase. Está en el Salmo 122,
del Evangelio. Vamos allá. Gracias, hermano, por tu reflexión, pero esto nos vuelve a decir, es bueno recordar aquí unas cosas. Por ejemplo, la primera lectura de la profecía de Ezequiel, cuando nos dice esto, dice el Señor: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los reuniré de todas las partes para llevarlos a su tierra. Unificar. Tener en cuenta, si vamos a la historia de Israel, de las 12 tribus de Israel, en Israel quedaron 2 tribus. Las otras tribus salieron por el mundo, crearon sus familias, crearon sus descendientes, fueron creciendo, y se fueron formando, poblando toda la tierra. Y es importante valorar en ese sentido, porque ahora no es volverán a Israel, sino que se unificarán en una sola nación, en una sola Israel, en un solo rebaño. La unificación de un solo rebaño no la tiene que realizar el hombre, como quieren hacerlo a nivel globalista. No la tiene que realizar el hombre. Será Dios, será nuestro Señor cuando llegue el momento y cuando llegue. Y será la luz el que tendrá que hacerlo, no la oscuridad. La oscuridad no tiene el cometido de reunificar el hombre, no. Ni destruir las fronteras. Ni cada nación es una nación. Pero el Rey de Reyes es solo uno, nuestro Señor Jesucristo. Debemos pensar eso y valorarlo muy positivamente. Dice en la profecía de Ezequiel: no volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas tus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y de los lugares y en los lugares donde pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En la nueva, cuando llegue la segunda venida, Él formará, yo los purificaré a las personas que queden en la tierra, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y yo habitaré en ellos. Yo habitaré en ellos, ya nos dice el Señor. Haré con ellos una alianza de paz, y mi alianza será eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre, porque ellos sí que son verdaderos hijos de Dios. Tendré mi morada junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy. Las naciones. Escuchen esa profecía, las naciones. No hay la división, sigue habiendo las naciones. Las naciones no se rompen fronteras. No hay gobierno universal. Dice, y yo reconoceré. Y reconocerán las naciones siguen existiendo. Tengan en cuenta eso. Que yo soy el Señor y que consagre a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Cuando el santuario esté en medio de Jerusalén, consagrará Dios, el Señor, en la segunda venida a Israel, y ahí radicará la sede de Dios. La sede de Dios. Y todos los pueblos, todas las naciones tendrán sus divisiones, sí, según la profecía del profeta Ezequiel, pero nos dice muy claramente: los hará una sola nación en mi tierra. Todos los hijos de Dios, la nación no la hace el territorio, la hace la persona. Voy a poner una paradoja, una película que he visto hace muchos años, mucho tiempo en la televisión. El pueblo de esos superhéroes, Thor y de esos, cuando destrozan su pueblo, dice: ¿dónde vamos ahora? Dice: nos vamos a la tierra, porque las naciones, la nación de Asgard no es donde estaba Asgard, la nación es el pueblo de Dios. El cielo es donde está el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En nuestro corazón. Nuestro corazón es donde está
el cielo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, somos el pueblo de Dios y el cielo está donde estamos nosotros. Debemos comprender eso y es importante entenderlo. Dice el Señor, nos aguarda como un pastor a su rebaño. El Señor aguarda a un pastor como un pastor a su rebaño, claro. Cuando comprendamos que somos hijos de Dios y que el cielo está en nuestro corazón y Dios está en nuestro corazón, entonces el Señor nos recibirá. Ahí es cuando habremos despertado esa conciencia de Dios, esa conciencia de que todos somos iguales ante Dios. Ni uno más, ni uno menos, todos somos iguales. Nos dice perfectamente, incluso el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 47, nos dice perfectamente, los sumos sacerdotes convocaron, pero en la profecía del Sanedrín dice que convocaron, los fariseos convocaron el cónclave de ellos y decía, Caifás le decía, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. La nación no está en aquellos tiempos, la nación no era el pueblo judío solo. La nación a todas las personas que crean en Jesucristo, que creen en Dios. Y por eso la gran ramera, después se demostró la muerte de muchos cristianos en los circos romanos. La gran ramera era el pueblo romano, el pueblo que atacaba hasta que vino el emperador Constantino y reconoció y se hizo cristiano y reconoció todo y a partir de entonces Italia, el Vaticano, ahí se fundó la iglesia de Cristo. Por eso nos dice el Caifás, dice, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Está diciendo que Jesucristo nos da la vida por nosotros. En vez de nosotros morir por nuestros pecados, por el pecado original, por el pecado que íbamos a ser pueblo condenado. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos saquemos a nosotros, nos saca de la cruz y se pone Él en nuestro lugar. Él asume la cruz y la cruz se vuelve pesada por nuestros pecados. La cruz se vuelve pesada por todo el pueblo cristiano, por todos los que creen en Dios, no solo los cristianos, sino judíos, católicos, ortodoxos, todos los hijos de Abraham, el pueblo de Abraham, incluso los musulmanes se vuelven, la salvación radica ahí. Aunque Caifás era como era, pero muchos comprobaron que esa profecía, lo que acababa de decir Caifás, era una profecía muy importante. Era una profecía oráculo del Señor, que no había sido dada por él, sino que Dios que había venido a través del Espíritu Santo, que se le había dejado en su boca esas palabras para que el pueblo comprendiese que tenía que morir nuestro Señor en la cruz para nosotros ser salvados, esa humanidad ser salvada. Debemos comprender en eso y tener sentido a ese aprecio, que es importante eso. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.